El ministerio Conéctate a Jesús presente la serie Feliz para Siempre, gracias a Seminario Cristo. En su primer segmento, Vidas con Objetivos. Hoy día, 6 de septiembre. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos en esta hora iniciar la transmisión del día de hoy. Oramos, pues Dios, para que todo se haga de acuerdo a tu voluntad. Solicitando, Señor, oración especial por los privados de libertad, en especial por Carlos. Oramos, Señor, por los enfermos, en especial por el hermano Tulio. Y oramos por los hogares, en especial por el hogar de la hermana Dora Santos. Tome control, Señor, de las situaciones de cada uno de estos que hemos mencionado. Y sea su voluntad ella en cada una de estas vidas. Solicitud, oh Padre Santo, para los que se conecten, para los que tengan a bien compartir este video con alguna persona que ellos estimen. Por Jesús. Amén. Nuestro primer segmento, Vida con Objetivos, presentamos el Espíritu Santo, mi amigo personal. En esta sección nosotros ya hemos visto los objetivos, la introducción. Hemos hablado un poco sobre quién es el Espíritu Santo. Iniciamos hablando de Génesis 1:26, donde el Padre menciona que no estaba solo cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hemos mencionado que estaba en compañía del Verbo, que ese Verbo era el unigénito de Dios, que el unigénito de Dios es Cristo. Mencionamos también que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas en el principio. Por lo tanto, en el principio habían por lo menos 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso lo sacamos del análisis de Génesis 1:26. Pero también en el Nuevo Testamento existe evidencia de la Divina Trinidad. Y esta la encontramos en el libro de Mateo, Evangelio según Mateo. Cuando Jesús comisiona a sus discípulos. Mateo 28, versículos 19 y 20. La cita que nos toca estudiar el día de hoy, o mejor dicho, que venimos estudiando desde el día de ayer, nos dice así:
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Al analizar esta cita nos encontramos que hay una orden. El análisis de la cita nos dice que esta cita es conocida como la Gran Comisión y contiene las últimas instrucciones de Jesús a sus discípulos antes de ascender al cielo. En esta cita Jesús comisiona a los apóstoles a llevar el evangelio a todas las naciones, bautizando a los nuevos discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí hay una explicación de esta cita a la luz de la presencia del Espíritu Santo en la Trinidad. Bien, hablamos de esta cita el día de ayer. Comenzamos y hablamos de la Trinidad en la Gran Comisión. Hablamos del bautismo en el nombre de la Trinidad. También hablamos de la tercera lección, la presencia continua del Espíritu Santo. La cuarta lección, enseñanza y discipulado. Y aquí es donde nos quedamos el día de ayer. Jesús también instruyó a los discípulos a enseñar a los nuevos discípulos a guardar todas las cosas que Él les ha mandado. Esto implica que el discipulado es un proceso continuo que involucra la enseñanza y la instrucción en la palabra de Dios, así como la guía y el empoderamiento del Espíritu Santo para vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Y acá viene la pregunta, ¿qué surge de esta cuarta enseñanza? Dice que el Espíritu Santo nos conduce nuestra vida con el propósito de que podamos vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Ahora, ¿sigue vigente la ley de Dios? Es la pregunta. ¿Sigue vigente la ley de Dios? No solo vamos a dar respuesta a esta pregunta, sino vamos a dar respuesta a muchas otras preguntas que surgen cuando el cristiano moderno es conducido por el Espíritu Santo y empieza a realizar actividades que el resto del mundo no realiza. Y entonces empieza a sentirse extraño en su propia casa. Y empiezan a preguntarle, pero ¿por qué tú haces eso si eso ya no está? Eso ya no. Eso ya no, eso no es para nosotros. O eso era para los antiguos. ¿Sigue o no sigue vigente la ley de Dios? Bueno, hace mucho tiempo, 43 años, inicié el análisis de esta pregunta. Y la mejor respuesta a esta pregunta la encontré en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Todas las iglesias cristianas hablan de la ley de Dios, pero no todas consideran la ley de Dios vigente
hoy día. Y lo más interesante es que todas se rigen por lo que llaman los mandamientos de Dios, pero no por la ley de Dios. ¿Qué diferencia hay entre los mandamientos de Dios y la ley de Dios? No debería haber ninguna diferencia, solo que en alguna parte de la historia humana empezamos a seguir mandamientos de hombres que le llamamos mandamientos de Dios. No tengo tiempo en este espacio para narrar toda la historia de cómo ocurrió esto. Pero el presidente actual de los adventistas del séptimo día, el pastor Ted Wilson, nos regaló una carta que explica este asunto de la ley de Dios y es o no. Vayamos a la carta. La carta fue publicada el 13 de julio del año 2022. Dice así: saludos, amigos. Después de tomar un descanso, estamos aquí nuevamente para continuar nuestra serie sobre las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo. Como indica nuestra primera creencia fundamental, creemos que las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, son la palabra escrita de Dios, dada por inspiración divina. Son la norma de carácter, la prueba de la experiencia, el revelador definitivo de las doctrinas y el registro fiable de los actos de Dios en la historia. La Biblia nos dice en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y es sobre la palabra de Dios, la Biblia, que se basan todas nuestras creencias fundamentales. Hoy veremos la creencia fundamental número 19, la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? ¿Es solo un conjunto de reglas arbitrarias inventadas por alguien que desea controlarnos? ¿O podrían ser reglas de vida diseñadas para brindarnos alegría y felicidad? La mayoría de las personas están familiarizadas con la historia de Moisés, subiendo al monte Sinaí, donde recibió los 10 mandamientos escritos por la propia mano de Dios en 2 tablas de piedra. Estos mandamientos fueron tan importantes que antes de escribirlos, Dios los compartió en voz alta a toda la nación de Israel, recordándoles que Él es el Señor vuestro Dios, que os sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Éxodo 26.
capítulo 20, versículo 2. Hasta aquí leemos la carta de el pastor Ted Wilson. Mañana continuaremos con esta carta, donde estamos viendo la creencia fundamental número 19, la ley de Dios, ya que el Espíritu Santo nos lleva en la lección número 4 de la enseñanza que estamos extrayendo de Mateo 28, 19 y 20. En cuanto a la enseñanza y el discipulado, nos enseña que Él tiene el propósito de controlar nuestras vidas, mostrándonos cómo vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. De tal manera que podamos responder con hechos, no solo con palabras, sino con hechos, a la gran comisión que aparece registrada en Mateo 28, 19. No podemos hacer discípulos, no podemos cumplir con la gran comisión según el Espíritu Santo si en nuestra vida la ley de Dios no está vigente. Que el Señor nos ayude. Y por lo pronto le invito a leer Éxodo 20. Todo el capítulo. Por ejemplo, nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor por permitirnos en esta hora estos 15 minutos de análisis de vida con objetivo en la que estudiamos al Espíritu Santo, mi amigo personal. Oramos, buen Dios, para que las personas tengan el tiempo para sacar 15 minutos y estudiar con nosotros este video. Ahora, oh Padre Santo, al subirlo a las redes sociales, oramos, buen Dios, para que muchas personas puedan ser bendecidas con las instrucciones aquí. Que este en vivo en el que tenemos algunas personas conectadas pueda no solo alcanzarlos a ellos, sino que el video pueda alcanzar a muchos. Porque ha sido una presentación de su hermano en Cristo, José Moreno, esperándolos que se queden con nosotros para continuar con este video diario. Recuerda la pregunta: ¿sigue vigente la ley de Dios? Bendición. En un minuto te llegará la invitación para que nos acompañes en el segundo segmento, que es la Biblia al día. Y estamos estudiando, contrario a lo que dice la pantalla, el Salmo 123. Ya regresamos.